Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. Ya solo falta que 11 estados de la República Mexicana ajusten sus leyes para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país. Hoy te vamos a contar la historia de Mónica y Edith. Ellas viven en Guanajuato y tuvieron que dar la batalla legal para registrar su matrimonio. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Yaravid Ramírez Quintanar, asesora jurídica federal en la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Yaravid? Bienvenida a este espacio. Hola, muy bien, gracias. Un gusto saludarles. Yaravid, pues hoy vamos a hablar de matrimonio igualitario. Vamos a hablar en particular del caso de Mónica y Edith. Ellas viven en Guanajuato y pues fueron discriminadas cuando solicitaron su matrimonio en el registro civil. Platícanos, cuéntanos cómo fue que se dieron los hechos. Cuando llegan ellas al registro civil, ¿cuál es la respuesta que obtienen en primera instancia? Así es, mira, cuando se presenta Mónica y Edith en el registro civil, solicitan, se les brinde la información para que puedan cubrir los requisitos y celebrar matrimonio. De entrada, pues les dijeron que no era posible ni siquiera darles los requisitos porque se trataba de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, les dijeron que no podían ni siquiera hacer la solicitud. Estamos hablando, Yaravid, de que los requisitos, independientemente de que en este caso, como ya nos comentas, hubo una negativa tan solo para dar los requisitos, ¿esos requisitos son igual para los matrimonios entre un hombre y una mujer y entre parejas del mismo sexo? Sí, son iguales. Exactamente Así es. los mismos requisitos. Y bueno, una vez que se da esta negativa por parte del registro civil, ¿cómo lo toman estas dos mujeres? Pues ellos tuvieron la idea de solicitarlo por escrito porque ya sabían que en algunos estados se estaba permitiendo el matrimonio igualitario o ya se había reformado la legislación, aunado a que sabían que la Constitución prohíbe Claro. la discriminación por su preferencia sexual. Por tanto, hicieron la solicitud por escrito al registro civil esperando una respuesta. Una vez que presentaron su escrito, ellas acudieron al día siguiente para ver si existía una respuesta y sí se las dieron en el sentido de que no era posible con fundamento en el artículo 144 del Código Civil y el artículo 72 del reglamento del registro civil. Ya, David, sí, Entonces, sí. fue una negativa rotunda. Claro, estamos viendo en este asunto, como hemos visto en muchos estados donde todavía no se han ajustado las leyes para permitir el matrimonio igualitario, pues esta vulneración de derechos, Yaravid. ¿Cuáles derechos estamos hablando que son vulnerados cuando se da esta negativa por parte de las autoridades? Los derechos que se vulneran en primera instancia es el derecho a la no discriminación. En nuestro artículo primero constitucional, último párrafo, está claramente establecido ese derecho, aunado por diversas circunstancias, entre ellas la preferencia sexual. Ese es el primer derecho que se vulnera, aunado al derecho de igualdad y muchos derechos más que protege la figura del matrimonio. Y bueno, Yaravid, pues esta vulneración de derechos en pleno siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de pues que como personas en este país podríamos dirigirnos al registro civil a libremente casarnos con quien quisiéramos, ¿no? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI sigamos viendo que estas leyes pues que no se ajustan para la protección de los derechos de las personas pues sigan permitiendo que casos como el que estamos analizando el día de hoy pues sigan pasando? Actualmente en el estado de Guanajuato pues estamos inmersos en una sociedad muy conservadora, en donde todavía no se permite o no se ve bien las relaciones entre personas del mismo sexo y por tanto pues su legislación no ha sido modificada. ¿De qué En ese depende, sentido, de qué depende, Yaravit, de que
sea modificada la ley? ¿Por qué estos estados que aún no han modificado sus leyes, que no han adecuado a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, pues ¿por qué no lo han hecho? Pues realmente yo creo que es más cuestión de criterio social y cuestiones políticas, porque de hecho sí se vulneran las garantías individuales y los derechos humanos de las personas al seguir conservando vigente estos artículos que contienen una discriminación hacia las personas por su preferencia sexual. Yaravit, y ya tenemos pues una década de la reforma en derechos humanos, ¿no? Tendríamos que hablar, pues ya no tendríamos que abordar estos casos, ¿no? Ya no tendrían que ser motivo de comentarios en los medios de comunicación, motivo de analizar un caso en este programa en el que pues se solicita la asesoría jurídica para hacer valer estos derechos, ¿no? Exactamente, ya no tendríamos por qué estar batallando con este tipo de barreras sociales y este tipo de conductas discriminatorias. Yaravit, sin embargo, ¿sí? Lo seguimos viviendo, todavía estamos un poco rezagados en esta cuestión. Así es, pues iremos avanzando poco a poco y ahora es momento de hacer una pausa. Al regresar, pues vamos a platicar precisamente cómo se lleva a cabo un proceso legal para poder hacer valer los derechos de las personas que solicitan un matrimonio igualitario. Vamos al corte, te invitamos a que no le cambies. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue reconocido legalmente por primera vez en el año 2001. Países Bajos inició con el respeto de este derecho, seguido por Bélgica en 2003 y España y Canadá en 2005. Para 2019, 27 países habían reconocido el matrimonio igualitario. 16 en Europa, 6 en América Latina, 2 en Norteamérica, 2 en Oceanía y 1 en África. Austria, Taiwán y Ecuador se sumaron a este reconocimiento en 2019. También en Costa Rica y Reino Unido, el matrimonio igualitario ya es legal. En México, las personas del mismo sexo pueden registrar su matrimonio desde el año 2015. No obstante, eso solo es posible en 19 estados de la República, ya que el resto no han ajustado sus leyes con base en el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que las restricciones al matrimonio entre personas del mismo sexo violan derechos fundamentales y son inconstitucionales. A nivel mundial, el líder en el reconocimiento de estas uniones es el continente americano. Hola, ya estamos de regreso, estamos platicando acerca del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, Yaravit, pues ya hablamos de que pues estamos en esta realidad en nuestro país en el que pues todavía no en todos los estados se puede llevar a cabo el matrimonio igualitario. Y ahora es momento de preguntarte, ¿cuál fue tu estrategia legal para ayudar a Mónica y Edith a llevar a cabo pues su matrimonio? La estrategia legal fue a través del mecanismo del juicio de amparo indirecto en contra del primer acto de aplicación de los artículos 144 del Código Civil y el artículo 72 del Reglamento del Registro Civil. En dicho amparo, lo que se argumentó en efecto fue que se les estaba aplicando normatividad totalmente discriminatoria que dañaba o perjudicaba su derecho a la igualdad. Yaravit, ¿y en qué momento tú empiezas a analizar este caso? ¿Cuándo llega contigo y por qué? ¿En qué momento pidieron ayuda a estas dos mujeres? Ellas llegan con nosotros al instituto una vez que ya habían recorrido varias defensorías públicas, tanto a nivel estatal como en la Comisión de Derechos Humanos, y fue de ahí de donde las canalizaron con nosotros para que se les brindara el derecho de defensa. Ellas ya llegaron con el escrito de respuesta, el oficio emitido por el Registro Civil, que contenía la negativa y el primer acto de aplicación de los artículos. Yaravit, aquí también que vale la pena mencionar por qué estos asuntos, como la negativa al matrimonio igualitario, son competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública. En este
casos son competencia del instituto en virtud de que se trata de un amparo indirecto en contra de leyes, el cual se radica ante el juzgado de distrito. El juzgado de distrito es un juzgado a nivel federal y por tanto la competencia federal es atribuida al Instituto Federal de Defensoría Pública, tratándose de la materia administrativa. Y en este caso, también para hablar particularmente de qué es un amparo, ¿nos podrías explicar así muy brevemente para la gente que nos está viendo a través de Justicia TV, qué es un amparo? El amparo es un medio de defensa, es un recurso legal en el que se hacen valer los derechos humanos y las garantías individuales de la persona en contra de cualquier ley, acto de autoridad, reglamento que vulnere las garantías y los derechos humanos de las personas. Y en este caso, pues como lo estamos comentando, era una ley discriminatoria que no permitía llevar a cabo este matrimonio entre estas dos mujeres. Y Yaravid, cuando estás ya analizando el caso, cuando estás planeando la estrategia, ¿cuáles son los argumentos que tú planteas para poder ayudar a estas dos mujeres? Los argumentos torales fueron la violación al artículo primero constitucional, al cuarto, en virtud de que se estaba vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas, en este caso de las usuarias, al pretender matrimonio, ya que la ley exceptúa o hace una diferenciación entre el matrimonio de personas del mismo sexo y personas con diferentes sexos, excluyendo así a las personas por su preferencia sexual. Cuando hablamos de la vulneración de derechos a la comunidad homosexual, pues hay muchos retos por delante, Yaravid. ¿Cuáles fueron tus dificultades cuando pues enfrentaste este asunto para poder ayudar a Mónica y Edith? Pues mira, inicialmente algunas críticas por parte de diversas personas en el sentido de que me comentaban de que yo al ayudar a implementar este tipo de estrategias y amparos y que se lograran celebrar los matrimonios igualitarios, estaba contribuyendo a echar a perder a la sociedad, situación que pues sí merma un poquito en el ánimo de uno, pero sin embargo tengo fijo el objetivo de mi función, que es hacer valer los derechos de las personas independientemente de su preferencia sexual. Yaravid, pues sin duda es un gran reto porque pues bien nos has dicho, Guanajuato es un estado que tiene una sociedad conservadora y en este caso pues lo estamos viendo pues muy preciso, ¿no? Vemos que hasta ti como abogada, como asesora jurídica, pues tuviste dificultades para poder ayudar a estas dos mujeres a llevar a cabo pues su matrimonio en el estado en el que radica, ¿no? Porque pues finalmente pudieron haberse ido a otro estado, pero pues la finalidad de que pues se solicite el matrimonio es celebrarlo junto a la gente con la que conviven, ¿no es así? Así es, tienes toda la razón y no es la salida irse a otro estado, sino que es cuestión de ir rompiendo esas barreras y esos criterios y lograr modificar y erradicar la discriminación. Yaravid, pues es momento de hacer otra breve pausa y al regresar pues también hablar de cuál fue la resolución del juzgador en este asunto. Y a ti que estás en casa, ¿te has puesto a pensar por qué la gente se une en matrimonio? Bueno, porque entre otras cosas lleva otros derechos aparejados como la seguridad social, poder solicitar un crédito en conjunto y bueno, pues esto es lo que opinan los jóvenes de nuestro país sobre este tema. Cuando el Estado niega a las personas del mismo sexo llevar a cabo un matrimonio, se les está negando el derecho a crear una familia homoparental. Se les discrimina a razón de su género,
además de no garantizar el derecho a la igualdad y al libre desarrollo. Principalmente se vería afectado el derecho que tiene todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. El derecho a formar una familia le corresponde a todas las personas sin importar su orientación sexual. La orientación sexual no puede ser motivo de restricción de derechos. El matrimonio no inscrito se entiende plenamente válido desde el momento de su celebración, por lo que en este caso en concreto no quedaría nulo los efectos del matrimonio. Sin embargo, me parece que hay una clara discriminación en la ley basado en concepciones obsoletas de la misma que deberían ser reformadas a fin de dar acceso a las personas a formar una familia y a derechos en tanto al matrimonio, incluso aunque sea una pareja homoparental. Hay derechos que se ponen en riesgo cuando no se registra el matrimonio. Dos de ellos es el derecho fundamental a formar una familia y el segundo, el libre desarrollo de la personalidad. Este último nos garantiza a todos nosotros la plena independencia a escoger varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, nuestro estado civil, nuestra apariencia física y muchas más otras cosas. Al no estar registrado no hay manera de probar que legalmente este existe, lo cual puede ser determinante en procesos de sucesiones o sustituciones pensionales, así como en contratos traslativos de dominio, y se afectaría a igualdad de derechos y deberes de las partes entre sí y respecto de los hijos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Yaravid, pues es momento de hablar ahora de la resolución del juzgado, ¿no? En este asunto por discriminación al matrimonio igualitario, que ya hemos dicho no tendría que pasar ya a estas alturas del siglo XXI y en un país que ha hecho mucho por los derechos humanos. ¿Cuál fue pues la decisión del juzgador en este asunto? La decisión del juzgador fue declarar inconstitucional los artículos 144 del Código Civil y 72 del Reglamento del Registro Civil, así como reponer el daño causado a las usuarias, ordenando la no aplicación de dichos artículos una vez que ellas solicitaran el matrimonio. Dentro de los efectos del amparo, se ordenó al Registro Civil se dejara sin efectos el oficio emitido que contenía la negativa de matrimonio y se emitiera uno en el que se les diera la oportunidad de acudir al Registro Civil, presentar los requisitos establecidos y se fijara fecha y hora para la celebración del matrimonio. Y aquí en este punto, ¿cuál fue la respuesta del Registro Civil, del personal del Registro Civil, ante la resolución del juzgador? La respuesta fue buena, dieron cumplimiento total a la sentencia, emitiendo un oficio en el que establecía claramente que se dejaba sin efectos el oficio emitido anteriormente y le señaló los requisitos que debían cumplir, así como se les invitó a acudir para efecto de que se señalara fecha y hora para la celebración del matrimonio. Yaravid, quiero preguntarte también, ¿cuánto tiempo duró este trámite? Ahora estoy pues pensando en que pues las personas que se quieren casar tienen alguna fecha en particular, organizar todo lo que tiene que ver para recibir a sus invitados y hacen una fiesta. ¿Cuánto tiempo tardó este trámite para estas dos mujeres? Fueron aproximadamente como 2 meses y medio, en que se presentó la demanda de amparo y se obtuvo una sentencia. Aproximadamente fue ese tiempo. Yaravid, ¿y cuáles son los retos como asesora jurídica de la Defensoría Pública Federal cuando te llegan asuntos de este tipo, pues en particular sobre discriminación? Pues los retos son formular la demanda debidamente ajustada a derecho, así como invocar y estudiar sobre los tratados internacionales, toda la normatividad internacional que ahora nos apoya y que México ha firmado y ratificado
para efecto de formular argumentos suficientes y obtener sentencias favorables. Así es, como lo acabamos de ver en este asunto que nos compartiste el día de hoy a todo nuestro auditorio de Justicia TV, pues ahí vemos el resultado de la labor que llevan a cabo ustedes como asesores jurídicos en pro de los derechos humanos de todas las personas. Y como vimos aquí, Mónica y Edith pues lograron llevar a cabo su matrimonio en el estado donde radican. Y bueno, Yaravid, pues también antes de irnos y antes de concluir nuestro programa, tú que estás en el maravilloso estado de Guanajuato, ¿qué tenemos que ver, qué tenemos que comer cuando vayamos para allá? Aquí en Guanajuato pues es muy histórico, tiene monumentos muy emblemáticos, como es el Pípila, la Alhóndiga, el Teatro Juárez, el Jardín Unión, y bueno, pues no hablemos de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y pues qué comer, pues lo tradicional son las enchiladas mineras y las guacamayas, eso es la comida tradicional. ¿Cuál es tu favorito, tu lugar favorito en el estado de Guanajuato, Yaravid, y tu comida favorita? El Jardín Unión, porque está ahí enfrentito del teatro y aparte en el Jardín Unión pues hay música de mariachi y puedes cenar muy a gusto con tu familia y disfrutar un momento agradable. Y lo que me gusta son las enchiladas mineras. Muy bien, pues ahí está la recomendación para toda la gente que nos ve en Justicia TV. Muchísimas gracias, Yaravid, por esta conversación. Te mandamos un abrazo hasta Guanajuato. Gracias a ustedes, igualmente. Y para toda la gente que le gusta la cultura, los dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país gracias a nuestro equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde la Plaza Tolsá para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez en el Museo Nacional de Arte. Vamos a conocerlo. Situado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, este inmueble fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El arquitecto Silvio Contri se inspiró en los palacios renacentistas de Florencia para construirlo y es considerado una de las obras arquitectónicas más importantes del país de principios del siglo XX. Uno de sus mayores atractivos es la escalera principal, símbolo de la modernización en la época del Porfiriato. Los plafones del recinto fueron pedidos a la Casa Artística de la familia Copede, que hicieron alegorías del trabajo y de la paz. El salón de recepciones era el lugar donde el secretario de Comunicaciones tenía encuentros diplomáticos. Actualmente es un espacio para conciertos y otras actividades del museo. Cuenta con una biblioteca especializada en arte mexicano e internacional que conserva los muebles de aquella época. Su acervo incluye pintura, escultura, grabado, dibujo y fotografía. 5 siglos de arte mexicano que van desde el virreinato hasta el siglo XX. Tiene la colección más grande del paisajista José María Velasco, así como obras emblemáticas de Santiago Rebull, Manuel Ocaranza y José María Obregón, entre muchos otros. La ofrenda de Saturnino Herrán y el paisaje zapatista de Diego Rivera son algunas de las piezas más solicitadas que encontrarán en este lugar. Conciertos, talleres para niños y un sinfín de actividades en las noches de museos son parte de la oferta del MUNAL, cuya vocación es ser el centro de referencia del arte mexicano. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Nacional de Arte, un orgullo más de México.